Vale, bueno, buenas tardes. No traigo diapositivas, así que espero ser suficientemente clara y breve para abrir un debate. El título es efectivamente la inclusión de la perspectiva de las usuarias en la reforma sanitaria en la atención perinatal en el Estado español. Y me retomaré una parte de mi proyecto de tesis doctoral sobre la configuración de la atención domiciliaria al parto en casa en Andalucía. En él la necesidad de dar cuenta de las relaciones entre la atención obstétrica institucional y la domiciliaria se planteó desde el principio como uno de los objetivos, pero pronto resultó evidente que más que de relaciones puntuales y ocasionales, se daban relaciones constantes, estando el hospital todo el tiempo y en todas partes, en el sentido de que es así por la propia configuración de la formación de las matronas y de la asistencia al embarazo, parto y posparto. En cuanto al trabajo de campo, voy a mencionar algunas características y para tener una idea general. Se desarrolló entre 2013 y 2015, incluyendo una parte de trabajo de archivo, otra de entrevistas a matronas, madres y padres que decidieron tener el nacimiento de sus hijos en casa y una última de observación en cursos prenatales ofertados por un centro especializado en asistencia al parto en casa. Todo ello se complementó con el recurso a una multiplicidad de fuentes que mostró, entre otras cosas, la articulación de la asistencia obstétrica como campo profundamente conflictivo, en el que intervienen una multiplicidad de actores y en el que también se enfrentan significados muy diversos entre sí. Esta parte del trabajo se complementó con una parte de revisión bibliográfica y con el recurso también a diferentes tipos de fuentes, en particular prestar atención al nivel normativo en el que incluyo leyes, recomendaciones internacionales, estrategias nacionales, guía de práctica clínica, informe sanitario, permitió definir el que es el actual marco teórico en el que se desarrolla la asistencia al embarazo, parto y posparto en el Estado español y en el que me centraré a lo largo de la comunicación. El principal documento de referencia es la Estrategia de Atención al Parto Normal, publicada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Observatorio de Salud de la Mujer en 2007, y cuyo principal objetivo, como se lee en su prólogo, sería el de mejorar los aspectos de calidez, participación y protagonismo de las mujeres en el proceso del parto. En la redacción de este documento participan diferentes actores, es decir, no solamente sociedades ginecológicas, no solamente especialistas en obstetricia y ginecología, sino también asociaciones de usuarias, como El Parto es Nuestro, y colectivos reunidos en la Plataforma Pro Derechos en el Nacimiento. El enfoque que se promueve, entonces digamos que desde el propio proceso de redacción se intenta llevar adelante un proceso integrador que pueda reunir las necesidades de estos distintos actores. El enfoque que se promueve es un enfoque humanístico, que es un enfoque de tipo relacional que ve en la persona atendida un sujeto, que invita también a la reducción de las intervenciones tecnofarmacológicas, interpretando muchas de ellas como potencialmente iatrogénicas, es decir, generadoras de patologías, y que también, en tercer lugar, defiende una práctica clínica que sea en constante revisión y que responda a las últimas evidencias científicas. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues se ponen en marcha una serie de acciones formativas dirigidas principalmente a personal hospitalario y una serie de proyectos autonómicos en las distintas comunidades autónomas. Y además se redactan una serie de documentos, recomendaciones, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Por lo tanto, en este contexto lo que me interesa subrayar es que la inclusión de las perspectivas de las usuarias se da tanto a nivel teórico en el propio texto de la estrategia,
que pretende ser fruto de un proceso participativo con toda la persona y actores implicados, estoy leyendo el texto, como en el enfoque que se promueve. El enfoque humanístico es un enfoque que pretende abrirse a las narrativas de los pacientes y que hace del principio de autonomía del paciente uno de sus pilares. Por lo tanto, considero que de alguna forma representa un hito en la historia de la obstetricia del Estado español. ¿Por qué? Porque responde a demandas históricas, demandas sociales de raíces antiguas, cuyos orígenes podemos identificar en la lucha en pro de la desmedicalización del parto, que surgen en realidad ya a partir de los años 70 y 80 en el seno del movimiento feminista y de grupos de autogestión de la salud. Es decir, surgen en el momento mismo de la difusión capilar y masiva de la hospitalización del embarazo, parto y posparto. Bueno, del embarazo-parto. Ahora bien, a partir del análisis de la documentación producida a raíz de la mencionada estrategia, podemos identificar algunas importantes limitaciones. En particular, el recurso absolutamente preponderante y hasta paradójico al discurso de la evidencia científica, aún en los casos en los que faltan evidencias, definiéndose de calidad baja o muy baja por falta de estudio riguroso, demuestran la centralidad o la prioridad de un discurso sobre otros. Es así, por ejemplo, en el caso de la Guía de Práctica Clínica para el Embarazo y Puerperio, publicada en 2014, en la que se admite para una gran multiplicidad de prácticas que no voy a detallar aquí, la ausencia de pruebas científicas que la sustenten. Y de hecho, a falta de evidencia, se procede a indicar una serie de recomendaciones que son basadas siempre en las opiniones de figuras expertas, de sociedades ginecológicas y de otras guías nacionales de otros países. Es decir, el punto de vista de las mujeres cumple una función claramente subsidiaria a la hora de definir las líneas a seguir en la atención al EPP. No se incorporan sistemáticamente en los estudios y en los casos en lo que sí se hace, esos estudios no se consideran válidos cualitativamente y por lo tanto no pueden ser fuentes para producir las recomendaciones a nivel de práctica clínica. La prioridad definitoria biomédica, su función moral a lo largo del EPP, función moral en el sentido de definir lo bueno y lo malo, sigue en pie. Y siendo evidente incluso en documentos como son los planes de parto, que en teoría deberían fomentar aquella autonomía de las mujeres que se defiende en la propia estrategia, autonomía de las mujeres en la toma de decisiones, en este caso relativa exclusivamente al parto. Así, por ejemplo, en el modelo propuesto por la propia Junta de Andalucía, no solamente se ofrecen muy pocas opciones, sino que algunas prácticas se presentan como absolutamente incuestionable. Es el caso, por ejemplo, de la suministración de medicamentos a los recién nacidos, para lo que se prevé solamente la posibilidad de demorar su aplicación con la siguiente frase: deseo que se administre vitamina K oral a mi bebé tras el nacimiento y me comprometo a la continuidad de su administración en domicilio de acuerdo a la pauta que se prescriba. Es decir, negarse a un tratamiento, uno de los principios básicos de la ley de autonomía del paciente, deviene especialmente arduo a lo largo del EPP y muy especialmente en todo lo que son las prácticas que definen el control del embarazo antes y la suministración de medicamentos y vacunas a recién nacido después. De esta forma, estos ejemplos que he mencionado muestran cuáles son las fuentes de conocimiento reconocidas y naturalizadas, es decir, socializadas como las únicas pertinentes o como fuentes de conocimiento legítimas,
Quería mencionar otro ejemplo más porque me parece particularmente esclarecedor, que es del nuevo protocolo de la SEGO, que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que cambió sus protocolos a partir de la estrategia precisamente, y que admite un cambio conceptual en la asistencia, que ha hecho de la gestante su eje fundamental. Efectivamente, la SEGO introduce en sus recomendaciones importantes concesiones a las necesidades expresadas por las mujeres durante el parto. Y no obstante, a un análisis más pormenorizado del texto, se demuestra que en realidad lo que se promueve es sobre todo un menor intervencionismo, avalado por fuentes científicas internacionales reconocidas. La madre sigue siendo, en su propia palabra, una potencial buena colaboradora para que se eviten determinadas actuaciones médicas. Se restringe la aplicación de prácticas rutinarias como la muy polémica episiotomía, pero su restricción depende siempre del criterio personal, discrecional del personal que esté asistiendo. Por lo tanto, y un poco a modo de conclusión, podríamos sostener que la inclusión de asociaciones de mujeres en el propio proceso de redacción de algunos documentos no implica necesariamente un cuestionamiento de las relaciones de poder en el acto clínico. Incluso, bueno, esto creo que no me va a dar tiempo, pero algunas de las asociaciones que se incluyen en estos defienden discursos que se centran casi exclusivamente en los aspectos biológicos o que dan prioridad a la persona que nace. ¿Por qué se incluyen estas asociaciones de mujeres? No hay que subestimar la función legitimadora de incluir en un momento en que están en boga el proceso participativo y de empoderamiento de las mujeres, pero los argumentos que se incorporan se centran casi siempre y casi exclusivamente una vez más en las dimensiones biológicas y clínicas y en aquellos argumentos que se pueden justificar a través de las evidencias científicas o que están sostenidos por sociedades científicas. Por lo tanto, los argumentos utilizados por las asociaciones de usuarias se utilizan solamente de manera selectiva y sin socavar en ningún momento la prioridad definitoria biomédica. La conclusión es que de esta forma quedarían fuera todas aquellas aportaciones del feminismo, del movimiento de salud y mujeres y del propio parto en casa, entendido como modalidad de asistencia que surge desde un planteamiento de contestación radical a la práctica médica habitual, proponiendo cambios profundos en los procesos de atención. Sin entrar aquí en los detalles de sus contribuciones, me gustaría señalar tres aspectos fundamentales que atraviesan estos movimientos desde los años 70 y 80, que eran promover la horizontalidad en la relación profesional-lego, el fomento de la autogestión a través también de la divulgación de conocimiento especializado y, por último, la inclusión de las dimensiones no biológicas como fundamentales y no auxiliares en el proceso de atención. Lo que emerge en definitiva es los diversos significados que se atribuyen al significante de humanización. Para las personas entrevistadas implicaría una subjetividad plena contra todo victimismo y incluso poniendo en entredicho la impensabilidad de negarse a algunas prácticas que se dan por sentadas. En los documentos analizados, en cambio, la humanización del nacimiento, la humanización de la atención perinatal, como se le llama, se reduciría a una reducción de las intervenciones tecnofarmacológicas y a un mejor trato, una mejora en la comunicación entre profesionales y personas atendidas, perdiéndose de esta forma, en mi opinión, las potencialidades de un diálogo posiblemente fructífero entre profesionales y usuarias, pero también entre diferentes enfoques, entre el modelo, en este caso, entre el modelo hospitalario y el modelo domiciliario de atención. Y con esto termino.